Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas noches a Mayelis que nos acompaña España, desde Madrid. desde Madrid. Madrid, sí. Gracias. Por eso esta hora un poco extraña para nosotros de reunirnos, pero valía la pena vernos, no solo, escribirnos. Creo que es la primera vez que tenemos a todos los jurados Ay, en una premiación. Sí, genial. Siempre hacíamos las premiaciones presencialmente y desde el segundo concurso Mirabilia de Cuentos de Ciencia Ficción hemos tenido la suerte de contar con jurados o juradas internacionales, digamos, que no viven en Bogotá, en Colombia. Entonces, pues no los podíamos tener aquí. En el segundo concurso nos acompañó Luis Pestarini, en el tercer concurso nos acompañó Luis Noriega, en el cuarto nos acompañó Marcelo Novoa, desde Chile, en el quinto nos acompañó Sofía Rey, en el sexto nos acompañó Susana Sussman, en el séptimo Daniel Salvo. Y Raquel Castro. Y en el octavo, pues nos acompaña Mayelis González y Boris Gray. Bueno, me salté los otros jurados colombianos, perdón, estaba solo nombrando los internacionales, lo siento. Ahora vuelvo y cuento el cuento. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, pues es la primera, pues desde el primer concurso, es una de las pocas oportunidades en donde podemos contar con los tres jurados, con Felipe, que siempre hace parte del jurado, para que charlemos. Los que ya nos conocen, pues generalmente son reuniones pues muy distendidas, la idea siempre se acostumbra, señor don Juan David, a que el ganador lee el cuento ganador, más adelante te echaremos al agua. Y es como también para que pues el resto los conozcan, o el público que asista hoy o que después vea el video a partir de YouTube pues lo pueda conocer el cuento ganador. Después, como ustedes saben también, pues solemos hacer publicación de los mejores cuentos. Estamos un poco colgados, entonces siempre la premiación es como el anticipo para que conozcan los cuentos. Y nada, pues ya que están todos, pues las otras personas que nos acompañan hoy también son finalistas. Rubén. De pronto ahorita hacemos unas presentaciones más formales, pero sí, digamos que la idea sí sería como hacerles preguntas tanto a los escritores, escritoras, como a los jurados y ya. Y ya. Dale bueno, tú. Bueno, entonces como decíamos, contamos con Mayelis y con Boris. Mayelis, escritora cubana de ciencia ficción, residente en Madrid, no sabíamos. En Madrid. Y Boris, profesor fancineroso, personalidad de los medios. Actor, ¿cómo es que se dice la palabra en español para impersonator? Doble de Philip K. Dick y Alan Moore. Y amigo de la casa, como podrán darse cuenta. Contamos con Juan David Rincón, ganador, ganó con el cuento Los Señores Chihuahua. ¡Chao! Ahorita entraremos un poco en detalles. Y bueno, entonces aquí revisando, entonces de una vez les pasamos lista. Daniel Calderón Wilches, finalista con el cuento Leopoldo y Martino. Claudia Amador, autora de Prima Donna. Hola, Claudia. Hola. Gina Collazos, autora de Historia de un Migrante. ¿Estefanía está? No. Me parece que había entrado, pero se fue. Sí, me pareció haber visto una Estefanía, pero... Andrés González, el autor de Cómo iba a saber que mi papá era el chicle, puntos suspensivos. Hola Andrés. Santiago Gómez. No, tampoco. Bueno, Santiago Gómez es el autor del Graffiti Sideral. Y Daniel
Daniel Collazos, hola Daniel, autor de la Sonda Centauro. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Qué bueno verles las caras, vamos a tomar una linda foto, linda foto grupal una linda captura de pantalla. captura de pantalla, sí. Y pues Rubén, también amigo de la casa, quiere arrancar con las preguntas. Bueno, permítanme los presento ahorita que ingrese. Acaba de entrar Iván Darío Fontalvo, que es uno de los ganadores de la tercera versión de la del tercera concurso. versión del concurso. Está todavía uniéndose. Está uniéndose a nosotros. Ya. Hola, Iván. Hola, Iván. ¿Qué tal? Listo. Ok. Vale. Entonces, le damos la palabra a Rubén. Sí, dale, Rubén, lo que quieras preguntar. Arranquemos así y luego... Hola, Gina, no te veíamos. Y más adelante, digamos que lo único que hay de protocolo es que queremos que más adelante nos cuente, nos lea Juan David su cuento y que también ustedes nos comenten cositas, pero dale, Rubén, ¿qué quieres preguntar? Vale, buenas tardes a todos. Felicitaciones por haber llegado hasta ese punto. Muy rico ver a gente conocida y también a gente desconocida aquí. Este concurso de Mirabilia, que ya lleva varios años y que ha resultado en varias publicaciones y además en unos clubes de lectura muy chéveritos que tuvimos recientemente, pues han servido como de inspiración y como para ver cómo está el asunto actual. Ha sido realmente refrescante ver cómo hay personas que creen en escribir, que creen en apostarle a hacer algo nuevo y algo diferente aquí en Colombia, que usualmente está como estigmatizada, pues no sé si estigmatizada, pero sí está bajo la sombra de otro género muy diferente, otro género literario muy diferente. Mi pregunta para los autores que están aquí, pues desafortunadamente no conozco los textos, no los he leído, entonces no podría hacerles preguntas muy específicas, pero sí me gustaría saber de dónde son. Me imagino que hay de varias ciudades diferentes de Colombia, entonces empezar por ahí, de dónde son, como qué autores han leído, qué autores los inspiran o los han influenciado a ustedes principalmente. Esa sería mi inquietud. Y yo creo que de pronto más adelante hago alguna otra pregunta, pero por ahora eso. Gracias. Gracias, Rubén. ¿En orden de llegada? En orden de llegada de pantalla. Dale, entonces es como Daniel Calderón, Juan David, Daniel Collazos, Andrés, Gina, Claudia y ya, creo. Dale, Daniel. Yo propongo que Juan David hable primero, ya que es el ganador y yo hablo después de Juan David. Entonces, si les parece. Ok. Dios santo. Dale, Juan David. Bueno, hola a todas y todos. Pues nada, primero que todo, decir que me honra mucho estar aquí. Y pues para responder a la pregunta de Rubén, pues bueno, yo soy de Villavicencio. En este momento me encuentro en Bogotá, como una pequeña temporada, pero soy de Villavicencio. Ya. Pues nada, como... Yo creo que llegué a la ciencia ficción por Ray Bradbury y todavía lo sigo leyendo con mucho amor. Pues lo primero que leí de él fue Zen en el arte de escribir y ahí como que salté a su literatura. Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas. Y eran como mis lecturas. Yo siento que empecé a leer realmente ciencia ficción fue en una clase del pregrado en estudios literarios en la Universidad Nacional, donde Rodrigo Bastidas fue profesor mío de una clase optativa que se dictó sobre ciencia ficción. Y ahí conocí unas cosas increíbles y me interesé muchísimo más por el género.
recuerdo, por ejemplo, como novelas como, bueno, El hombre en el castillo, Los invertebrables, que era una novela de Oliverio Coelho, que fue una cosa así, leer esa novela fue como realmente una gran experiencia. Y muchas otras que de pronto ahorita se me pasan, pero sí, básicamente creo que ese fue como el gran... Ah, bueno, también leímos a Luis Noriega, que lo mencionaron hace un poquito, hace un momento, que también yo siento que Jiménez es como mi novela favorita de ciencia ficción colombiana. Entonces, pues bueno, un poquito de esas son como mis lecturas. Gracias, Juan David. No, mentiras, no. Estamos sin recibir mucha gente, pero hubiéramos sabido que estabas aquí. Tan chistoso. Pensé que estabas viviendo, o sea, pensé que en este momento estabas en Villavicencio. Te hubiera preguntado antes. Y no, pues llegué como el lunes pasado, pero solo voy a estar por acá un tiempito y espero devolverme. Vale. Gracias, Juan David. Daniel, ahora sí, no te escapas. No, no me escapo, no me escapo. Bueno, muchas gracias. Pues yo soy de Bogotá, sin embargo yo no vivo en Bogotá, es decir, ahora estoy en Bogotá por, bueno, razones obvias, pero yo vivo en Toronto. Yo no tengo una formación formal, digamos, en literatura, yo estudié matemáticas y yo vivo en Toronto porque estoy haciendo ya el doctorado en matemáticas, pero para mí la literatura siempre ha sido una cosa, pues, muy central, digamos, ¿no? Como de mano con las matemáticas. Yo siento que para mí es un gran placer estar como rotando entre ambas y estar como cuando me siento como hastiado de las matemáticas, entonces me escapo por la literatura y de repente vuelvo y me enamoro y regreso a las matemáticas y voy y vengo. Y bueno, pues a mí, autores de ciencia ficción que me han encantado, sin lugar a dudas, yo diría que Bradbury y Philip K. Dick me, me parecen pues estupendos. Sí, sin embargo, digamos, a mí lo que más me encanta leer, digamos, diría que es como mi género del amor en la literatura, es la novela negra. Y sobre todo la novela negra latinoamericana, me gusta mucho Paco Taibo, Leonardo Padura, me parecen autores pues extraordinarios. Y ya, yo diría que eso es todo respecto a la pregunta de Rubén. Gracias, Daniel. 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 Yo. Vale. Yo soy de Cali. Sí, yo sí he vivido toda mi vida acá. Pues digamos que los autores de ciencia ficción que he leído son algunos de los que ya he mencionado, Philip K. Dick, George Orwell, Bradbury, pero no sé, me da un poco como de vergüenza admitirlo. Yo realmente no soy como tan buen lector, sino que me gustan muchos más son otros medios. Y en estos otros medios sí he conocido bastante ciencia ficción. Por ejemplo, el cuento que mandé, digamos que tiene una relación con 2001, Una odisea en el espacio de Kubrick. Y también me gusta mucho Alan Moore. Él tiene varias novelas donde tramita esto de la ciencia ficción y por lo menos Watchmen me parece una novela gráfica espectacular. Y también el cuento que dice tiene que ver un poco con esta novela gráfica porque es como saltar de unos problemas específicos que tienen los personajes a, digamos, ese gran problema que ya es la destrucción del planeta en sí mismo, ¿no? Por esta guerra fría que hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces me gustaba como ese tipo de pasar de lo muy pequeño a lo muy grande, ¿no? A lo caótico, a lo distópico. Y bueno, creo que eso ya es todo. Gracias. Gracias, Daniel. Andrés. Hola, Hola. muchas gracias. Un gusto estar acá y conocerlos y conocerlas. Yo soy de Bogotá y yo creo que mi aproximación a la ciencia ficción se ha dado más que nada como a través del cine. eh, Películas como sí, Odisea en el espacio, Stalker, Ghost in the Shell, cosas así. Y ya con la literatura, pues me he metido más con la literatura colombiana, también con Luis Noriega,
y yo creo que mi gran referente es Luis Carlos Barragán. Pues Vagabunda Bogotá, yo creo que es de mis novelas favoritas o de las mejores que he leído como en este año, digamos. Y me inspiró mucho para este cuento, también Gusano. Sí, yo creo que es más que nada por ahí. Gracias, Andrés. Gracias. Gina. Hola, mucho gusto conocerlos. Bueno, les cuento. Yo soy de Popayán, pero estudié en la universidad en Medellín y pues siempre estoy un año allá, un año acá, unos meses allá, un mes acá. Entonces me muevo entre las dos ciudades mucho. Ahorita estoy en Popayán, cuando mandé el cuento también estaba en Popayán y creo que cuando lo escribí también. No puedo estar segura, varían 2 años. Mi aproximación a la ciencia ficción fue con una antología de Alfaguara, de los mejores relatos de ciencia ficción que lo leí en el colegio. Y a mí el cuento del ruido de un trueno que está en esta antología de Bradbury me mató. Yo dije, no, esto es lo mejor que leí cuando estaba muy chiquita. Y cuando entré a la universidad, la biblioteca de la universidad era un monstruo. Y yo dije, wow, aquí puedo encontrar muchísimas cosas. Y fue ahí cuando empecé a leer muchísimo Bradbury, empecé a leer Asimov. Y gracias a esa biblioteca, pues me acerqué muchísimo a la ciencia ficción. Y es lo que más leo. Pero yo soy bioingeniera, yo no estudié nada con literatura. Y ya, creo que será todo. Gracias, Gina. Claudia. Claudia. ¿Te salté, Claudia? No. No, hola. Ah, hola. Bueno, hola. Bueno, Bueno, Claudia. es un gusto conocerlos y bueno, a Miraville a verlos de nuevo. Bueno, yo soy de Barranquilla, vivo en Barranquilla, nací en Barranquilla. Bueno, con la ciencia ficción el proceso creo que ha sido un poco complejo, algo de autodidacta porque no es un género que se explore mucho acá en la costa. Hay muchos referentes, pero no, actualmente nadie quiere explorar mucho ese género, pues porque hay una predisposición al realismo mágico, a otro tipo de literatura. Entonces, básicamente por la ciencia ficción me acerqué hace como 2 años, gracias a este mismo concurso, de hecho, que fue que me atreví como a escribir mi primer escrito de ciencia ficción. Antes me iba mucho más por la fantasía en realidad. Bueno, esa es finalista también, entonces dije, bueno, qué interesante, vamos a seguir como explorando. Ya había leído a Orwell, a Bradbury, a Philip K. Dick, todos los referentes que han dicho. Hubo una antología que se llama Universo 3 de Terry Carr, que fue como que la que me demostró, por ejemplo, que la ciencia ficción tiene muchísimos matices, que en forma de cuento puede ser muy contundente también, y que no se limita a una forma específica, porque creo que el cine también tiende como a encasillar mucho la ciencia ficción en una especie de universo específico, con unos códigos específicos que uno cree que es ciencia ficción y si no tiene eso no es ciencia ficción. Entonces, leer, por ejemplo, esta antología me demostró que no, que cada autor tiene su estilo variado y tiene sus formas variadas y cada cuento es un universo y es un mundo, entonces, sí. Entonces, eso ha sido como mi viaje con la ciencia ficción. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Una anécdota, Claudia tiene un récord que no tiene nadie más, es que ha sido finalista ya con esta 3 veces. Entonces, pues también felicitaciones por 3ª vez, pero... Sí, nos hace muy felices. Muchas gracias, Claudia, porque, digamos, hace parte de la labor o de lo que nosotros queremos, que es justamente animarlos a escribir. Y el hecho de que sigas participando y hay otros jóvenes que también lo han hecho, pero sí, tú eres la primera que ha quedado finalista 3 veces, entonces súper. Tenemos otro concursante que ha quedado finalista 2 o 3, no 2. Ah, no, Oscar. Oscar quedó finalista 3 veces. Bueno, Oscar fue primero en aparecer 2 veces. Sí. Bueno, sí, y Oscar también. Listo, le damos la bienvenida a Jennifer. Pues que me estoy... Ah, no, Estefanía. Hola, Jennifer, perdón, yo estaba enloqueciendo, perdón. Igual te damos la bienvenida, pero te estaba confundiendo. Y hola, Antonio, también te damos la bienvenida. Bueno, ya que
tenemos el gusto de que nos acompañen todos. Tal vez ustedes tengan alguna pregunta específica, pero yo quisiera pues preguntarles, que escucháramos a los jurados en este momento y que nos contaran sus impresiones, digamos, como en su labor tan bonita. Y muchísimas gracias, en serio, a los tres. Quisiera que me contaran cómo les pareció, cómo lo vieron y que quisieran contarnos de este concurso y de los cuentos que leyeron. Empecemos por Mayelis. Bueno, en primer lugar, estoy súper agradecido por esta invitación. Ha sido realmente un placer para mí haber sido jurado de este concurso. Y ahora oyendo, o sea, yo sabía de Luis Carlos, que es amigo mío, que había sido jurado de este concurso, de Laura Ponce, pero oyendo el resto de nombres es como, ¿en serio que yo hago aquí dentro de esta nómina? Es increíble la calidad de los jurados que han pasado por aquí. Eso habla bien de la labor de Mirabilia y de su cuidado a la hora bueno, de estructurar este concurso, que realmente es uno de los más importantes ahora mismo en Colombia. Y sí, yo siempre digo, o sea, mi área de investigación en el costado de mi persona, que es más investigadora literaria que creadora, es sobre todo la literatura latinoamericana de ciencia ficción contemporánea. Y yo siempre recalco y llamo la atención sobre la importancia de fijarse ahora mismo en Colombia, en lo que se está escribiendo en Colombia, porque están siendo una especie de punta de lanza sobre la literatura que se está creando en español, no digo ya en Latinoamérica, en español, en cuanto a la ciencia ficción y a la hibridación sobre todo con otros géneros como el bizarro, el new weird y demás. Y bueno, me alegra mucho saber que parte de los referentes precisamente de los concursantes hayan sido escritores de su propio país, que eso siempre es importante y a veces no siempre se tiene como referente. Así que nada, eso en primer lugar, que estoy muy feliz de que esas sean las circunstancias. Y bueno, luego ya que encontramos muchísimos cuentos, los jurados que podían haber sido perfectamente ganadores, que no fue fácil escoger este ganador, porque realmente la calidad era muy buena y cualquiera de estos finalistas pueden figurar perfectamente en una antología de literatura de ciencia ficción latinoamericana con tremenda dignidad, como si llevaran toda la vida escribiendo, porque realmente los cuentos estaban muy bien y yo estoy muy complacida de darme cuenta de que ese es el estado, ¿no? de la literatura colombiana y que espero que sea extrapolable también a la literatura latinoamericana y sobre todo que se trate de personas tan jóvenes, ¿no? Que eso siempre es muy importante. Y bueno, esas son mis impresiones así generales y a decirle estoy muy feliz, me gustaron muchísimo de los cuentos que pude leer, ¿no? En esta labor y eso, muy feliz. Gracias, Mayeli. Don Boris. Bueno, pues yo la verdad, pues como escritor soy buen diseñador gráfico, ¿no? Bueno, es decir, mi acercamiento con la escritura es muy poco, pues más allá de lo que yo hago pues con mi fanzine, con Fixiorama. Ahí es como que yo me puedo dar la oportunidad y pues yo creo que me siento muy honrado y feliz y también pues fue como una sorpresa de que me eligieran para este rol, ¿no? De ser jurado, pues yo quedé así, o sea, me caí de la silla, me pasaron un montón de cosas, me pellizcaba, yo jurado de un concurso, bueno, pues está bien, es una misión, una responsabilidad muy alta, y la verdad lo fue, o sea, yo creo que leí lo que no había leído en un buen tiempo, y eso que me había entrenado previamente, ¿no? Hacía meditación zen de 100 páginas diarias para, ¿no? Entrenarme, pero claro, justo los cuentos llegaron pues como en momentos también de alta labor docente. Entonces era básicamente, ¿no? Por un lado aquí clases, por otro lado lecturas. Iba así como a dos consolas mezclando todo. Y pues la verdad, estos 70 cuentos que leí, pues eran un periplo por diferentes, digamos, regiones, vectores, ¿no? de la ciencia ficción y pues fue muy divertido porque a veces como que uno empezaba a encontrar ecos, ¿no? De ciertos referentes no tan divulgados, a veces otro encontraba también presencias pues de escritores que también obviamente me gustan bastante.
Y claro, era también muy particular. Y en mi caso, pues sí me tocó sistematizar el asunto y hasta hacer un Excel, ¿no? Para empezar a decir, bueno, a ver, ¿no? Empezar a tabular, empecemos a mirar de qué trata esto, cuál es la trama, ¿cierto? Porque uno leía y después, oye, hay que darse cuenta otra vez, ¿no? Entonces fue como sistematizar la cuestión y la verdad, pues fue realmente maravilloso la labor, ¿no? Inclusive pues también los cuentos finalizados son muy chéveres y son como cosas que yo digo como, oiga, ¿por qué no se me ha ocurrido antes, no? Pero bueno, pero no, de verdad me encanta mucho pues la cantidad de cuentos, la calidad también de los concursantes. Y pues obviamente, ¿no? Es muy complicado también, pues, sobre todo cuando se llega a decir, bueno, ¿y cuál va a ser el ganador, no? O sea, fue una linda discusión, ¿no? Estuvimos ahí argumentando, contraargumentando, etc. Pero pues finalmente creo que fue una decisión muy acertada. Igualmente, pues, los 9 cuentos que quedaron allí me parece que son como el resumen de ese periplo de géneros que hay en la ciencia ficción, ¿no? Que van desde la ucronía hasta la space opera, el sleeve stream, bueno, hay una serie de elementos que me parece que conjugan ahí muy bien. Y pues nada, ¿no? Pues muy agradecido, bendecido y afortunado por haber ayudado en esta hermosa labor. Muchas gracias, Mirabilia, y a Mayelis también, que fue un honor compartir. Inclusive cuando vi el correo de Mayelis, yo, ¡oh! No puede ser. No, fue así como, ¡ah! Bueno, mejor dicho. Muchas gracias. Gracias. Dale, Felipe. ¿Yo? Sí. Ok. Bueno, antes de un detalle, un dato que se nos había pasado, este año se presentaron 109 cuentos. 109 cuentos. La razón por la que lo hemos explicado siempre, pero obviamente ustedes no estaban en esas otras oportunidades, entonces vuelvo y lo explico. Generalmente lo que hacemos es dividir en 3 grupos esos 109 cuentos. Grupo A, grupo B, grupo C, y cada jurado tiene 2 grupos para que cada cuento sea leído 2 veces, pues por 2 jurados distintos. Entonces, A, B, B, C, A, C. Cada uno de ellos elige finalistas y luego los releen y ya se ponen de acuerdo. También como ustedes lo saben, pero pronto si alguien ve después este video, la cápsula del tiempo, todos ustedes mandaron siempre se mandan los cuentos con seudónimo. No, los jurados nunca saben en realidad quién es el autor o la autora de los cuentos. Y a nosotros, o sea, yo sí, porque me comunico con ustedes, Felipe no, nunca lo dejo ver nada. Y nos parece muy bonito como al final, ¿no? Es como muy divertido como saber que ya digan ellos, no, el cuento ganador es tal, y ahí yo me remito al archivo de datos que enviaron ustedes y ahí nos enteramos también nosotros quién en realidad fue el que escribió el cuento ganador. Entonces es como un momento emocionante. Y ahora sí, dale. Y ahora sí le doy. Bueno, como decíamos, contaba Angélica hace poco y Rubén recordaba, estuvimos haciendo un club de lectura alrededor de los 5 volúmenes que hemos publicado de cuentos que han salido de las 5 primeras versiones del concurso. Lo terminamos la semana pasada, la semana pasada. Hicimos el 5.º volumen la semana pasada. Y en algún momento me preguntaban que si veía alguna evolución a lo largo del concurso. Yo les decía que es difícil porque en realidad el grupo de participantes se está renovando todo el tiempo. Entonces, pues hablar como de un aprendizaje cuando el grupo cambia, si no tiene una relación, no se puede establecer una relación con el grupo anterior como para decir que sí, que no, que hay que aprender ahí. Entonces, no es fácil hablar ahí de una evolución de la ciencia ficción en función de eso. Pero creo que sí es evidente y es muy emocionante. Tal vez, ahora que lo pienso, la pasada por alto, pues porque, bueno, como les explicábamos, cada año somos 3 los jurados, pero pues yo en representación de la librería y como organizador soy el único que ha estado en todas las versiones del concurso como jurado. Entonces, pues he podido ver eso. Ahora que lo pienso, tal vez precisamente por estar adentro no lo estaba percibiendo de una manera tan clara.
pero creo que en este momento tal vez sí se puede señalar, sobre todo en el sentido de que la ciencia ficción está como encontrando, la ciencia ficción colombiana está encontrando cada vez más una voz y se nota más en la clase de historias que se están contando, en la historia de Juan David, en algunos otros participantes de versiones anteriores, también en la de Daniel y en la de Andrés. La de Andrés que se percibe fuertemente la influencia de Luis Carlos, por ejemplo. Eso es muy, muy bonito, sobre todo, digamos, volviendo al caso de Andrés, al caso específico de Andrés, el hecho de que esa influencia, esa presencia de otro autor colombiano, residente, todo eso, se sienta, es una prueba de lo vivo que está el género. Sí, porque precisamente la literatura, la lectura, lo que elegimos hacer funciona de esa manera, como tomamos lo de los demás, lo asimilamos y lo convertimos en otra cosa. Entonces, es como un testimonio muy claro de eso y es una buena noticia, me parece a mí, para la ciencia ficción nacional. Y ha sido, pues, también muy, 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 muy bonito y muy divertido y emocionante y puntos intermedios. Entonces, yo no puedo darle las gracias a Mirabilia por escogerme. Le toco. Mentiras. Mentiras, mentiras. Ay, yo debería haber, estaba leyendo la pregunta que hace Rubén en el chat, yo debería haber hecho esa tarea, pero como ustedes también creo que la mayoría sabe, bueno, acá todos, los dos somos todo, ¿no? Somos, hacemos todo en varias cosas, labores. Y la verdad, no he hecho el Excel que hago con cada concurso, es decir, armo un Excel con todos los datos que ustedes mandan, entonces seudónimo, título, nombre, teléfono, años, año de nacimiento, en fin, y no lo he hecho, la verdad no lo he hecho, entonces no tengo específicamente de los 109 cuántas autoras y cuántos autores, no lo he hecho. Les debo esa respuesta. Sí, pues había un momento mientras estábamos recibiendo material todavía en que incluso teníamos como la impresión de que sí estaban llegando más correos y más participación de autoras que en otros años, pero pues a veces uno piensa con el deseo y después hacemos la lista y resulta que no eran tantos. Además, entre el grupo de finalistas, digamos que la proporción entre mujeres y hombres más o menos ha confirmado lo de los otros años, que casi siempre es como, en el mejor de los casos, una tercera parte. En el mejor de los casos, una tercera parte, sí. Pero sí, la verdad no he hecho la tarea, sí tendría que haberla hecho para hoy, pero no lo logré. Entonces les quedo viendo eso. Pero generalmente, bueno, la buena noticia es que sí ha ido subiendo. Es decir, esperamos después cuando les haga la tarea confirmarles, pero sí ha ido subiendo en relación a los primeros años del concurso. Y sí, lo que dice Felipe, como yo recibo los correos y guardo los archivos, sí al principio era como que me fijaba más. Bueno, es que el problema también, al principio cuando los mandan con tiempo, me fijo más. Pero suele pasar que más del 50-70% de los cuentos llegan el último día y a la última hora. Entonces yo ahí solo descargo y contesto recibido, chao, yo no, ahí no hago nada más. Entonces, esperamos, les prometo tenerles ese dato después, pero esperamos que sí haya subido un poquito o por lo menos esté equiparando el asunto. Ponemos a Juan David. Sí, exactamente. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora y así le podemos hacer preguntas específicas a Juan David. Entonces, bueno, como suele suceder, nosotros les estaríamos brindando un vino o algo por el estilo, pero ni modos. Bueno, sí, nos descubrieron, tenemos una cervecita. Entonces, dale, Juan David, te invitamos a que nos compartas tu cuento. Para que los compañeros, pues los jurados y nosotros ya lo conocemos, pero el resto de los asistentes no. Bueno,
Bueno, el cuento se titula Los señores Chigüiro y mi seudónimo era Arturo Coba. Los señores Chigüiro. A todos nos han contado que el tamaño de los señores Chigüiro aumenta o disminuye según su cercanía o distancia con cuerpos de agua. Siempre escuché que los señores Chigüiro fueron exterminados hacía muchísimo tiempo, que sus cadáveres se amontonaban sobre el suelo cuarteado por la sequía. Otros decían que unos pocos sobrevivieron y se ocultaban en lo más profundo de las llanuras. Crecí en la ciudad, en una de las enormes torres de microclimas, con protección suficiente contra la gran destrucción. El suministro energético provenía de las lejanas reservas de esquisto. El esquisto nos da vida, decían. A través de grandes paneles veíamos las nubes de polución radiactiva que nos rodeaban, y más allá, el cielo lucía invariablemente naranja. Viví en aquellas torres hasta que desapareció mi hermano. Los ejecutores se lo llevaron. Abandoné la ciudad y la destrucción, cruzando las ruinosas periferias, donde el polvo se confundía con las personas que no tenían lugar en las torres. Todos usaban máscaras para no morir por el aire tóxico. Seguí el rastro de mi hermano por los caminos de la sabana y supe que los señores Chigüiro me ayudarían a encontrarlo. Recorrí antiguos pueblos de las federaciones del llano en mi búsqueda. La destrucción se iba expandiendo y parecía imposible pensar en un futuro distinto a uno en el que todo sería alcanzado por ella. En cada lugar, por pequeño que fuera, veía más personas con máscaras. Dormía en casas abandonadas por familias de campesinos e incluso a la vera del camino. A donde iba, encontraba cuerpos carcomidos, presas de la destrucción. Intenté hablar con algunas personas, las pocas con las que me cruzaba, pero nadie confiaba en desconocidos. Se apartaban cuando les quería preguntar por alguna pista y se espantaban cuando hacía un gesto rápido para retirarme la máscara y mostrarles mi rostro. Cargaba conmigo una vieja fotografía en la que yo aparecía junto a mi hermano, del tiempo en que nadie usaba máscaras, y la gente notaba enseguida mi enorme parecido con él, como si fuéramos un mismo rostro duplicado en cuerpos distintos. Mientras vagaba por caminos abandonados, supe de las caravanas de prisioneros que los ejecutores llevaban a los campos de extracción de esquisto. En ese deambular encontré a uno de los señores Chigüiro, quien sería mi guía por los caminos hacia los morichales. Cuando era pequeño, mi padre me contaba muchas historias de los señores Chigüiro, como aquella de uno que vivía en el mar. El permanente contacto con aquellas masas de agua le prodigaba un tamaño descomunal. Vivía en los fondos abisales y solo luego de muchos años salía a la superficie brevemente y volvía a ocultarse. Aquel que me encontró en uno de los pueblos dejados de la mano de Dios y alcanzado por la destrucción era bastante pequeño. Estábamos en un territorio árido. Lo cargaba como si se tratara de un feto humano enclenque. Aquel señor Chigüiro me llevaría con mi hermano, pero debía asegurarme de tener al menos un poco de agua conmigo. Durante nuestra marcha, procurábamos desesperadamente encontrar un riachuelo o manantial. La lluvia era un recuerdo arcaico. Lo poco que se encontraba eran los tanques de aguas residuales que los ejecutores abandonaban después de los trabajos de extracción de esquisto. Eran aguas ocres y lodosas, como con un corazón disuelto en venas negras que la hacía palpitar con una infecta vida propia. Las personas la bebían solo para no dejarse morir de sed. Caminamos por la sabana hasta perder la cuenta de los días, hasta que por suerte dimos con un pequeño arroyo. Allí el señor Chigüiro bebió agua suficiente para recobrar fuerzas y adquirir un mayor tamaño, similar por poco a su forma natural. Sentí el remesón de la tierra en varias ocasiones. Eran quejidos de las entrañas por tanta fractura. Mientras avanzábamos, el señor Chigüiro alcanzó el tamaño de un ternero y al cabo de un tiempo fue tan grande que me pude montar sobre él. Unas semanas después dejamos de encontrar agua y el señor Chigüiro empezó a encogerse.
Sin su sentido de orientación, nos perdimos y caímos presos de los ejecutores. Ellos recorrían la sabana en busca de obreros para los pozos de extracción. Cuando me atraparon, el señor Chihiro tenía el tamaño de una cucaracha y lo mantuve oculto entre los pliegues de mi poncho. Nos llevaron a los pozos, junto con otros hombres y niños. Junto con otros hombres y niños. Los ojos hablaban por el resto de sus rostros, porque era lo único que las máscaras protectoras dejaban ver. En el horizonte, en medio de la bruma arenosa, donde antes resaltaban los contornos de los morichales, ahora se distinguían los vetustos guanacos petroleros que fueron reemplazados por los extractores de esquisto. Mi mayor preocupación durante la caminata era el señor Chihiro, que apenas se mantenía vivo por el sudor que emanaba de mi propio cuerpo. Al tercer día de camino llegamos a los pozos de extracción. De inmediato notamos lo cáustico del aire. Tenía los pies llenos de ampollas por el suelo calcinado. Nos dejaron en unas celdas adyacentes a los pozos de extracción. El área estaba atestada de camiones listos para ser cargados con esquisto. Las sacudidas del suelo nos indicaban los trabajos de perforación. Los niños eran usados como obreros. La rabia se acumulaba en sus ojos y el sol azotaba sus sombras alargadas entre las grietas del suelo. El aire era más espeso en cada bocanada. Las máscaras eran algo inútil. La gente se dejaba morir antes de inhalar aquel aire. Voces de mando resonaban por todas partes. Los ductos que salían de cada extractor, parecidos a amorfas patas de araña, abastecían la interminable fila de camiones. Algunos niños y jóvenes los obligaban a llenar los tanques de aguas residuales y otros a transportar pilotes. En esas tareas, muchos habían perdido un brazo o una pierna y ahora lucían partes robóticas, porque implantarles prótesis era más barato para los ejecutores que reemplazarlos por otros niños o por verdaderos robots. Perdón. Apenas nos encerraron en las celdas, los antiguos prisioneros se lanzaron sobre los nuevos porque no tenían máscaras para protegerse. Eran niños con caras de ancianos y hombres cuya frente era una sola grieta. Vi a varios de los recién llegados golpeando a los sin máscara contra los barrotes con tal de defenderse. Los escupitajos de sangre se confundían con la tos de los hombres contaminados. Los ejecutores permanecían impasibles como ante un espectáculo de todos los días. Uno de los niños me tumbó al suelo y me arrebató la máscara. Lo seguí y traté de recuperarla, pero un ejecutor se quedó viéndome como si me conociera. Junto a otros, entró a la celda y me sacaron a la fuerza. Yo gritaba con la vista puesta en el niño que se puso mi máscara, más grande que su cara. Pensé que me asignarían trabajos forzados, pero me llevaron a una tienda del campamento. Otros ejecutores estaban reunidos allí. Me lanzaron al centro de la jauría. Caí al suelo por la convulsión que me produjo el contacto directo con el aire. Ellos empezaron a hablar entre sí. Habían conocido a mi hermano y ahora me confundían con él. ¿Cómo regresaste a los morichales?, me gritaban. Estaban aterrados. De repente, apareció el líder de turno y me vio tirado en el suelo, tosiendo como condenado. Vea, jefe, volvió a los morichales, decían los demás. Algunos se agarraban de los cabellos como ante una aparición. El jefe se agachó y me esculcó hasta dar con la fotografía que guardaba en mi bolsillo y se la enseñó a los que lo rodeaban. El pánico disminuyó y unas risas estertorias ascendieron. Pataleaba con los ojos llorosos por el ardor. Este no es un fantasma de los morichales, farfulló el líder y se echó a reír. Varios hombres entraron a la tienda. Venían a dar aviso. Afuera se había desatado una revuelta. Algunos de los prisioneros que cargaban pilotes se habían desplomado y no tenían fuerzas para seguir trabajando. Los ejecutores salieron de la tienda a imponer orden y me dejaron solo. Mis pulmones se quemaban. No podía quedarme así. Me arrastré por el suelo hirviente hasta salir de la tienda.
Una sola descarga de fuerza brutal sobre aquellos cuerpos bastó para que niños y adultos abandonaran sus puestos e iniciaran una revuelta contra los ejecutores. El eco de miles de gargantas acalló el zumbido de los pozos. Los sublevados se defendían de los ejecutores con lo que tenían a mano. Sus cuerpos eran sus escudos. Algunos tomaron el control de un camión y lo enfilaron contra el pozo más próximo. La detonación nos dejó petrificados cuando el camión se estrelló contra el pozo y se volcó. Esa pequeña victoria infundió valor en los prisioneros. La caída del enorme cabezal del pozo generó un temblor. Muchos simplemente huyeron. Unos cuantos no llegaron muy lejos porque fueron alcanzados por las descargas de fusil de los ejecutores. Le quité la máscara a uno de los prisioneros muertos y me la puse. En medio del caos me eché a correr con el señor Chigüiro prensado entre mi ropa. Su tamaño no era superior que mi mano. Necesitaba encontrar agua. Uno de los ejecutores me dio alcance y me golpeó con la empuñadura de su fusil. Nuevamente me vi arrastrado. Otros pozos ardían y unos cuantos camiones más fueron volcados. Los niños con prótesis se hicieron con el control del agua limpia y robaron algunos fusiles. En el desespero, muchos hombres se lanzaron de cabeza a los tanques. Nunca habían visto junta tanta agua pura. Corrí en la misma dirección con el señor Chigüiro entre mis brazos, zafándome a patadas de mi captor. Apenas nos acercamos a los tanques, el señor Chigüiro empezó a crecer al punto que tuve que soltarlo. Recuperadas sus fuerzas, correteó hacia la fuente de agua mientras iba aumentando de tamaño aceleradamente hasta hacerse más grande que los camiones. Con todas mis fuerzas, me agarré de una de sus patas a pesar del peligro de ser aplastado. Los hombres, ejecutores y prisioneros quedaron impávidos ante la imponente presencia del señor Chigüiro, que zambulló su trompa chata en el agua para beber desesperado, al igual que los demás. Ascendí agarrándome de su pelaje y logré colgarme de su grupa. Uno de los ejecutores apuntó su fusil hacia el señor Chigüiro, pero algunos niños arremetieron contra él, defendiéndonos. El señor Chigüiro alcanzó el tamaño de un elefante y los prisioneros celebraron con un ímpetu destructor, desmantelando más pozos extractores. La marabunta sirvió de distracción y pude llenar un par de cantimploras con agua para el resto del camino hasta los morichales. El señor Chigüiro se encabritó y al volver a posarse, generó un estruendo mayor al de los sismos causados por la horadación de los pozos. Ese temblor y el arrojo de los reos espantó a los ejecutores. Montados sobre el señor Chigüiro, nos dimos a la huida. Mi cuerpo entero era un solo dolor. Sobre el lomo del señor Chigüiro logré conciliar el sueño. Llevaba mucho tiempo sin sentir una comodidad como la que me brindaba su pelaje. En las noches pensaba en mi hermano. Lo imaginaba amarrado a los pozos para impedir los trabajos de extracción. Sus cadenas eran una extensión de su cuerpo, del mismo modo en que los niños tenían partes robóticas. La conexión con los morichales cercanos mantenía constante el tamaño del señor Chigüiro. Al despertar, estábamos rodeados por altas palmeras de moriche que crecían en torno a una amplia extensión de suelo inundado, el reino de los señores Chigüiro. Me recibieron sabiendo cuál era mi propósito allí. Aún así, les hablé. Me dijeron que aquí encontraría a mi hermano. Por eso te fue dado un protector, me respondieron al unísono. Colosales se agrupaban en torno a las aguas. Sabía lo que tenía que hacer. Los cuerpos de los hombres muertos respiraban bajo el agua y ascendían a la superficie convertidos en fuegos fatuos. Instintivamente, metí la mano en mi bolsillo para buscar aquella reliquia que era la fotografía de mi hermano. En realidad, ya no era necesaria. Ya me encontraría con él. Me sumergí en el río por voluntad propia, a diferencia de tantos otros cuerpos. Allí estaba mi hermano. Nos conectamos y nos fundimos en la raíz, siendo un solo cuerpo bajo el agua. Gracias. Oh. Muchas gracias, Juan David.
Rubén, tienes una manito levantada. Dale. Sí, vale. Cada vez que hay la oportunidad de tener cerca a un autor y de conocer así de su propia boca la obra, a mí me dan ganas de preguntar cuál fue esa imagen, cuál fue la palabra, cuál fue el detonante que hizo que empezara a escribir, qué fue eso que disparó la necesidad de escribir esa historia, en qué se inspiró, qué imagen nació por ahí, o qué palabra, o qué sonido. ¿Qué fue lo que a Juan David le hizo clic para que empezara a escribir sobre los señores Chigüiro? Bueno, no sé, difícil. Yo recuerdo que cuando supe el concurso, quería en realidad mandar otro cuento que tampoco había escrito en ese momento, pero me arrepentí y dije como, bueno, voy a buscar otra cosa. Ya la verdad no me acuerdo cuál fue ese primer impulso para escribir Los señores Chigüiro como tal. Recuerdo que quería escribir una historia un poco pensando en dos referentes que no son de ciencia ficción, que son La Vorágine, y por eso el seudónimo de Arturo Cova, y Pedro Páramo, de Juan Rulfo. De hecho, la primera versión del cuento que había escrito, la primera frase era como la fusión de las dos primeras frases de ambas historias, pero luego decidí cambiar esa versión. Y quería escribir una historia que hablara de cosas que conozco más o menos. Quería hablar del llano. Y pensando en el llano, pues pensé en los chigüiros. Y esto es algo que pasa frecuentemente, pero más o menos como en el 2014, 2015, hubo unas fuertes sequías y los chigüiros, bueno, varias especies animales, pero sobre todo los chigüiros, se veían muy afectados y pues por las noticias y en los periódicos salían como fotos de muchos cadáveres de chigüiros en medio del desierto. Y pensando como en todas esas cosas, fue como que empecé a explorar la idea del cuento. Y también en una historia familiar que tiene que ver con un hermano desaparecido, entonces pues ahí se fusionaron como muchas cosas. Y ahí también apareció otro referente ya en medio de la escritura, que es mi vecino Totoro. Y de hecho, Los señores Chigüiro es un juego de palabras que no sé si es muy evidente con el título, Mi vecino Totoro, Los señores Chigüiro, que también habla como en una parte de, bueno, tenía varias cosas ahí en común. Primero la presencia como de una figura que es como protectora de la naturaleza, y por otro lado el tema de una niña que también busca a su hermana y acude a esta figura en busca de ayuda. Entonces, como que fueron todas esas cosas. Ya la verdad no recuerdo cuál fue esa primera imagen que me llevó a escribir, pero fueron todos esos elementos que se fueron cimentando para escribir el cuento. Quizá de pronto también hay alguna influencia de alguna leyenda de los llanos, tal vez, porque el final me pareció como que iba muy hacia allá, como que me recordaba algunas de los cuentos de origen o algunas leyendas de las tribus de los llanos. No sé si también habrá algo de eso. Pues así directamente alguna leyenda no sabría decirlo, seguramente. Pero más que todo, como la imagen del río y de los cuerpos en el río tiene que ver con algo que pasa en el país, muy tristemente, y es que los grupos violentos arrojan cadáveres de sus víctimas a los ríos. Entonces es un poco por eso que estaba como esa imagen del río y de los cuerpos flotando ahí,
y también de los chigüiros como protectores de ese reino y del agua. Entonces, sí, seguramente si nos ponemos a ahondar, sí, en la tradición oral, seguramente se pueden encontrar cosas, porque pues todo el país, ¿no? Pero ciertas regiones están llenas de esa riqueza de la tradición oral. Entonces, sí, seguramente encontraremos muchas cosas ahí. Dale, gracias Rubén y Juan David. Mayelis, dale. Sí, bueno, a mí me da mucha satisfacción que sea este el cuento premiado, porque me parece que es un resumen muy bueno de hacia dónde se está dirigiendo la ciencia ficción latinoamericana contemporánea, que bueno, ahora es cuando más fuerza tenemos como movimiento y como género con características y con marcas propias ya en sí mismo. Ya para estas alturas se puede hablar de una ciencia ficción propiamente latinoamericana, me parece. Y bueno, cuando hablaste de los referentes de La Vorágine, de Pedro Páramo, que efectivamente se ven con muchísima claridad, y luego Totoro en esta inclinación hacia la ciencia ficción climática, ¿no? Que tiene evidentemente el cuento, pues sí, me alegra mucho que estén esos referentes ahí, y me gustaba mucho que el cuento premiado sobre todo tuviera este componente, ¿no? De autoctonía, esas marcas, ya decía, de la ciencia ficción latinoamericana contemporánea, que tienen que ver con la hibridez, ¿no? Con mezclarlo, con esa pérdida de la nitidez de las fronteras entre lo fantástico propiamente dicho y ya luego la ciencia ficción, y esa inclinación, ¿no? De la ciencia ficción hacia prever, hacia la perspectiva, hacia ver esa sociedad del futuro, cómo sería. Y además, otra marca que sí siempre ha estado muy vinculada a la ciencia ficción latinoamericana, que tiene que ver con la afiliación política, con la dimensión social que tiene esa ciencia ficción y de denuncia de ciertos comportamientos o de cierto estado de cosas, y me parece que aquí se ve clarísimo, ¿no? Y que es un cuento que, además de estar bien narrado, además de conducirnos, ¿no? por este periplo, esta peripecia, es un cuento que tiene una delicadeza a nivel de lenguaje y una preocupación también en el estilo y en la forma en que nos cuenta las cosas, que se te queda. Es un cuento que es memorable, que incluso cuando ya lo terminas, pues se te quedan imágenes e incluso frases en la cabeza. Así que yo estoy sumamente contenta de poderte escuchar, ¿no? De dónde es que provenían todas esas cosas que uno podía intuir, ¿no? En la lectura. Siempre es bueno tener a los autores delante para corroborar ese tipo de cosas. Así que nada, felicitarte nuevamente, Juan David. Bueno, no, yo agradezco tu lectura, tus comentarios, también pues agradezco al jurado, ¿no? En primer lugar, por creer en los señores Chigüiro y por creer en la historia. Muchas gracias. Vale, gracias Juan David, gracias Mayelis. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Yo quería comentarles también que, digamos que sí, uno se esperaba, pues justamente por los chigüiros, que uno sabe, pues aquí en Colombia, como pues de dónde son, más o menos, dónde se encuentran. Pero particularmente nos dio mucho gusto, pues eso, saber que Juan David es de Villavicencio, porque también algo que nos llama la atención, que tratamos de hacer, o sea, no tenemos mucha forma de hacerlo más que tratar de promocionar el concurso, pero sí nos alegra mucho cuando se descentraliza, ¿no? Es decir, cuando efectivamente no gana alguien que sea de Bogotá necesariamente. Afortunadamente, ya les comentábamos, nos acompaña Iván Darío Fontalo. Él fue el ganador del tercer concurso, es del Atlántico, y fue la primera vez, digamos, es decir, Arturo, que ganó el primer concurso, es bogotano, Laura Rodríguez, que ganó el segundo concurso, es bogotana, Iván es del Atlántico, Santo Tomás, ¿verdad? Después se me olvida. Mauro, que ganó el cuarto concurso, es caleño. Santiago, que ganó después, es bogotano, pero Antonio, que ganó después, es de Santa Marta. Natalia, que ganó el año pasado, es bogotana,
y pues bueno, ahora se suma Juan David desde Villavicencio. Entonces, en un momento cuando hablaba con Felipe decía, qué bonito porque más o menos vamos haciendo como punticos, es decir, en la costa atlántica, cerca al Pacífico, ahora en Villavicencio, como que vamos abarcando. En el concurso también sí se han presentado personas de muchos otros lugares, afortunadamente, del país, cada vez más también, entonces eso nos alegra un montón, porque mm, como lo decía Mayelis, como lo decía Boris, como lo decía Felipe también, hace que el panorama de lo que ellos como jurados comienzan a leer y lo que después, cuando ojalá editemos los otros libros, van a leer el resto del público, es como un panorama supremamente amplio de lo que es el país, ¿no? Pues nosotros conocemos que somos de aquí y todo, pero pues Colombia es supremamente diverso, tenemos de todo, un montón no sé, subculturas, si podríamos llamarlo, dentro de un país que no es tan grande tampoco. Entonces es muy bonito cómo se mezclan todas estas cosas y para nosotros es una alegría enorme cada vez que yo veo que justamente no prima, sigue primando, mentiras, la participación desde Bogotá. Pero también hay muchas personas como ustedes, incluso que de pronto son de otras ciudades y viven en Bogotá, ¿cierto? Por cuestiones del estudio, por otras razones. Entonces, pues también quería hacer ese comentario que nos puso muy felices cuando nos enteramos que pues, era una persona del Villavicencio, muy bacano. ¿Qué otro comentario así general les hago? Pues bueno, eso como que nos pone muy contentos siempre la cantidad de personas. En realidad pensamos, el año pasado ha sido el año que más cuentos hemos recibido. Recibimos 145 más o menos. Este año bajó un toque. Pero igual nos parece pues que para hacer un concurso, siempre lo digo, ¿no? Pero para hacer un concurso que tiene restricción de género literario, restricción de edad, ¿no? Y restricción de nacionalidad, eh, pues son bastantes participantes, ¿no? Es como, porque efectivamente queremos promocionar a las nuevas voces colombianas, entonces por eso es que ponemos como tantas restricciones que para muchas personas son odiosísimas, pero que nosotros queremos mantener y nos parece importante. Entonces también como decía Mayelis, pues es muy bonito ver que todos son pues súper jóvenes y que queremos impulsarlos y que ojalá pues sigan escribiendo. eh, y ya no sé si de pronto alguien más tenga algo. Bueno, Felipe se disculpó porque le surgió una cuestión de último momento familiar. Entonces está allí, pero tuvo que abandonar este lugar por un momento. Dale, Boris. Bueno, no, sin duda, cuando me leí este cuento, hay una cosa muy particular y es que en una de las clases que yo imparto, que se llama Proyecto Diseño, una de las integrantes está desarrollando un proyecto con una vereda que se llama Paz del Aiporo, ¿no? Que es de esa región, ¿no? Como el Casanare. Y el punto, digamos, central del proyecto tenía que ver pues con el ecosistema de los chigüiros, ¿no? Y cuando leo yo este cuento, yo dije como, uy, jue madre, el universo me está enviando un mensaje, algo está pasando acá, ¿no? Y inclusive pues días previos a leer este cuento, ella había presentado un afiche donde estaba el chigüiro y que los pozos petroleros y la ganadería y todas las causas que estaban llevando como a que pues él tuviera una amenaza en su ecosistema, ¿no? Y leo yo este cuento y fue como el complemento perfecto. Obviamente, pues fue como muy enriquecedor, ¿no? Y precisamente, pues tiene como ese cruce, ¿no? Entre lo fantástico, la ciencia ficción y lo que me parece también muy relevante es que está poniendo sobre la mesa, pues, una problemática que no es ajena. O sea, esto desde 2014 vienen las sequías aquí en el llano y la misma gente no se da cuenta o no quiere cambiar, pues, como sus hábitos y costumbres, ¿no? Cree que todo es igual, ¿no? Y esto hace pues obviamente que se acelere más, digamos pues como
el destierro, el exilio, digamos, de los chigüiros, ¿no? Que son como una especie tan importante para la región. Y este cuento, pues, de verdad fue maravilloso. Inclusive lo leí como 2 veces, otra vez así como con sonido envolvente para poderme meter en la atmósfera. Pero no, fue muy gratificante y creo que ahora sí me voy a motivar a leer a Juan Rulfo porque es que lo leí obligado por un tío y eso no fue bueno. O sea, me obligó a leerlo y fue como penalización, como de, lo voy a poner a leer Juan Rulfo. Entonces, no, ahora sí lo voy a leer en serio para complementar mi formación lectora. Pero no, de verdad, Juan David, muchas gracias por esta mirada que nos traes desde el llano, sobre todo a nosotros, o por lo menos a mí como urbanita, ¿no? Que no sale del perímetro bogotano y cuando sale pues le da como un yello porque no, yo soy urbanita, no puedo vivir sin el smog, sin el griterío, sin el vendedor ambulante. Entonces, no, esto fue maravilloso, la verdad, y me siento muy complacido de haber sido parte de esta historia. Gracias, Boris. No sé si de pronto, ahora voy a echar al agua a los jurados que quedan. No sé si los concursantes finalistas tengan preguntas, quieran hacer comentarios, alguien más quiera opinar algo. ¿No? Preguntas a nosotros. No creo que yo ya he contado los detrás de cámaras varias veces, ¿no? Ninguna otra opinión más. Bueno, por si acaso, por si después, ¿cómo se titulan los otros cuentos? Ok. Entonces, Los Señores Chigüiro de Juan David Rincón, Leopoldo y Martino de Daniel Calderón, Primadona de Claudia Amador, Historia de un migrante de Gina Collazos, Ama de Hogar de Estefanía Genco, creo, que no me entendí la letra. ¿Cómo iba a saber? Yo voy a preguntarle a Andrés porque el título, ya me encontré la otra pregunta. ¿Cómo iba a saber qué puntos suspensivos pusimos aquí? De Andrés González. El grafiti sideral de Santiago Gómez y La sonda Centauro de Daniel Collazos. ¿Cómo era el título completo, Andrés? ¿Cómo iba a saber que mi papá era el chicle que escupía el viento? Una cosa así. Por eso le pusimos los puntos suspensivos. ¿Y por qué era ese título tan largo? No sé, creo que simplemente era la primera frase del texto y como que lo empecé a escribir, entonces el Word se me guardó con ese título y dije, está como chistoso, entonces lo dejé así. Sí, no, muy bien el cuento. No sospechábamos. Sí, ¿cómo iba a saber que mi papá era el chicle que acababa de escupir el viento? Eso es. Exactamente. Y bueno, yo no puedo, sin decir que a mí también me gustó mucho, mucho, mucho Leopoldo y Martino, que era como ahí mi lucha fue con Leopoldo y Martino, que no sabía a cuál dárselo, pero sí, y ya les digo, cualquiera de los cuentos, también Historia de un migrante es excelente, y bueno, el de Andrés que habíamos hablado, Primadona, fue muy difícil, nos las pusieron muy difícil escoger un cuento, escoger incluso los finalistas. Yo le dije a Angélica, pero tienen que ser 3 nada más, que son muchos los que pudieran entrar. Y bueno, eso. Sí, es que los finalistas están aquí como muy tímidos, pero generalmente les hacían preguntas más en la presencialidad, pero pensé que les iban a preguntar eso, es decir, como, o por qué lo habían elegido. Pero sí, a veces es unánime, en este caso no fue del todo unánime. Es difícil. Por eso también, digamos, a veces Felipe les proponía, a veces les ponen puntaje, digamos, como calificación, incluso como para que tener como una base para que el promedio, si no están de acuerdo, si no es unánime, pues para poder determinar el ganador. Como les decía también, como cuando les mandé la invitación, pues es un concurso que nosotros quisiéramos, pues no sé, de pronto sí, dar más premios, qué sé yo, pero no nos es posible. Y también como un poco para curarnos en salud, decimos, no, hay un cuento ganador. Sí les decimos a los jurados como
como tener esos finalistas, pues también para la labor del jurado es pues, útil, o si no, digamos que deliberar entre 109 cuentos sería un complique, entonces ellos sacan sus finalistas, ya, y fueron a los que invitamos, y pues a todos los que quisieran asistir, pero fueron los que invitamos el día de hoy. Nos gustaría, como les digo, pero también por cuestiones económicas, y en fin, digamos que siempre decimos, no, va, es un solo ganador y listo, sale. Pero sí nos gusta también de todas formas que se enteren, a veces no, a veces en otros años de pronto no lo hacíamos tan explícito, digamos que también esto de la virtualidad nos ayuda a que nos pudiéramos encontrar hoy todos, a veces algunas personas que les decimos que son finalistas de pronto no les interesa mucho o escuchar, por ejemplo, eso, los comentarios del jurado o algo así, pero en este caso pues fue bonito. Y también por si acaso, que es una pregunta que usualmente nos hacen, no la han hecho ustedes, pero es el asunto del libro. Generalmente lo comentamos en el club de lectura y lo comentamos las otras veces. Obviamente los finalistas son insumos para la edición del libro, pero puede suceder que haya, digamos que la labor editorial es posterior, ¿cierto? Es decir, no necesariamente solo los cuentos que salieron finalistas salen, o de pronto puede pasar, lo confieso aquí, que algunos de los finalistas no sean publicados porque de pronto se parecían ya, digamos que ya se piensa en un contexto editorial de la colección. Entonces, de pronto hay un cuento que no sale, o hay cuentos que no han sido finalistas y de pronto sí quedan en el libro, digamos que ya responde después a un criterio editorial de la colección de los cuentos. Pero nos estaremos comunicando con ustedes próximamente, porque estamos un poco atrasados. De hecho, se me olvidó nombrarles porque cuando estábamos hablando de los jurados, nosotros hicimos una versión para mayores de 27 en el año 2018 con el 6º concurso, y ahí fueron juradas Laura Ponce, por eso fue que no la nombré, Laura Ponce y Cristina Jurado, fueron juradas de ese concurso de mayores de 27, ese también está en Veremos, en la publicación. En realidad los libros están listos, lo que nos falta, siempre digo, nos falta un mecenas, un socio capitalista que nos... el otro día dije que un sugar daddy, entonces alguien me decía que si no, queríamos una sugar mommy, y también me sirve cualquiera, ¿no? Cualquiera de los casos nos funciona para poder editarlos. Pero ya están listos, de hecho, el libro del 6º concurso, del 27 más y del 7º concurso ya están listos. Y ahí empezaremos a trabajar en el libro del 8º concurso. En los otros que están en Veremos es donde tenemos a nuestra amiga Claudia participando. Entonces, pues bueno, no sería más, creo, hoy por el encuentro, a menos que alguien más quiera hacer algún comentario. Dale, Daniel. Sí, una pregunta que les hice en el correo que me enviaron, y era si en la página oficial de Mirabilia iban a publicar de pronto el listado de los finalistas. Yo le pregunto, pues digamos, como para compartirlo con los amigos, pero también como para linkearlo en la biografía de algunos de los escritores, si quieren. Sí, tienes razón, sí, no te contesté, lo siento. Sí lo podría, como les digo, somos como la mata de la formalidad y cada vez nos estamos poniendo más formales. De hecho, hay varios autores que nos han pedido como certificaciones y las podemos hacer también si quieren, no hay ningún lío. Pero sí, yo creo que lo vamos a poner en los eventos. Ahí, digamos, estaba el club de lectura y el siguiente evento, pues era como esta de la premiación, y podemos poner todos los cuentos finalistas. Los títulos, bueno, eso era algo también que siempre me preguntan, ustedes no me lo han preguntado, pero les cuento. Y es que generalmente ustedes son libres, obviamente, de hacer con su cuento, pues lo que quieran, ¿no? Nosotros nunca pedimos, como en otros concursos, hace parte de nuestra ética, como no, si lo presentaron no pueden hacer nada más con él, ¿no? De hecho, para la publicación del libro tampoco, generalmente solo pedimos que nos autoricen a publicarlo, pero no retenemos los derechos ni nada por el estilo. Solo una autorización de publicación. De hecho, hay compañeros, Iván, por ejemplo, mandó el cuento y después salió publicado en el Heraldo, si no estoy mal.
Entonces no pasa nada. Pero lo que sí no queremos, y eso lo hacemos en realidad más por ustedes que por, es decir, nosotros nos gusta decir quiénes ganaron, quiénes son los cuentos finalistas y todo, pero nunca los publicamos online, por ejemplo. O sea, nos parece importante que si la persona tiene ganas de saber cuáles son los otros cuentos y todo, pues que de pronto después compre el libro o que se dirija a ustedes directamente. Es decir, últimamente, no sé qué tal, pero últimamente las personas están a veces muy acostumbradas a que las cosas se pongan así como gratis y por un lado es chévere la difusión, pero por otro lado a nosotros no nos parece muy respetuoso pues con el trabajo y con... Nosotros somos amantes de los libros además, ¿no? Nos gusta hacer los libros físicos, que la gente los tenga, o por lo menos si son digitales, pero que tenga como una presentación y todo. Entonces no lo hacemos. Y lo dejo aquí también para por si, porque queda grabado, es porque muchos otros participantes, es decir, ahorita estamos poquititos, ¿cierto? Digamos, de los 109 que participaron, son muy poquitos. Pero mucha gente que participa, de pronto a ustedes les ha pasado en otros concursos como que lo primero que quiere es, yo quiero saber quién ganó, ¿no? O por, que, quiero saber cómo es el cuento ganador, quiero saber si era mejor que el mío. O también los finalistas. Y digamos que a nosotros nos escriben mucho. La otra semana empezaremos a tener un montón de correos justamente diciendo, pero quiero saber cuál es el cuento, cómo eran los cuentos finalistas. Por eso también nos gusta que lo leas, digamos que si alguien quiere escucharlo, ya está, puede enterarse, o como cuando lo hacíamos acá presencial, venían y leíamos el cuento y se enteraban del cuento ganador. Pero para nosotros es bien importante pues como seguir con las publicaciones, ojalá, y que los cuentos tengan no sé, como una distribución más bonita, no sé si la palabra sea digna tal vez, pero nos gusta como eso, pero de los cuentos también por si les preguntan, porque a nosotros nos preguntan mucho, como, ¿y no me pueden mandar los cuentos? Y digo, ¿qué tal? Tan descarados. Eso, pero así nos han dicho como, ay, pero yo quiero leerlo, ¿dónde lo puedo leer? Y yo, pues cuando publiquemos el libro lo puede leer. Entonces, eso les cuento. Eso es como el camino de aquí en adelante. No, pues no sé, podríamos hacer lo que generalmente sí hacíamos más lecturas. Aspiro que no nos demoremos años, como ha pasado últimamente, aspiramos que la publicación salga pronto. Y claro, lo que hacíamos también es cuando publicamos el libro, entonces ahí sí hacemos la lectura de los otros cuentos y hacemos el club de lectura como hemos hecho con los otros libros. Esa es como la idea. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, les agradezco un montón. Me encanta verlos, verlas, conocerles las caritas. Agradecerles en serio infinitamente, suena muy cliché, pero de todo corazón lo hacemos por ustedes. Queremos que sigan participando, queremos, ojalá que sigan escribiendo. Hay otros concursantes, siempre lo digo, pero también para estimularlos, hay otros concursantes que han sido publicados ya pues en otras antologías, que tienen un camino, ya como no tiene que ser la formación base, como decían algunos de ustedes, pero sí me parece también que la literatura es algo que no compite con otras cosas. Hemos tenido ganadores, artistas, ingenieros, realizadores audiovisuales, bueno, de muchas profesiones y músicos también. Entonces, como invitarlos a que pues sigan escribiendo, sigan participando. Me fue la onda de otra cosa que iba a decir. No, iba a poner ejemplos, pues Laura Rodríguez, que está publicada también en la antología de, siempre digo el nombre que no es Insólitas. Hank, Camilo Ortega, que también es del primer concurso y es el autor del pornógrafo, y bueno, no sé, como que sí tenemos, así como ustedes decían, tenemos otros, ya empezamos a tener como referentes nacionales y yo me siento muy orgullosa de decir que además empezamos a tener referentes del mismo concurso, lo cual es muy bonito también. Y ya estaba en las despedidas. Apareció Felipe. Sí, es que pena que me haya tocado, me tocó irme así como de sopetón.
No, repito despedidos. Muchas gracias. Muchas Felicitaciones gracias. a todos. Felicitaciones en particular a Juan David. Y muchas gracias a Mayelis y a Boris por acompañarnos, por ayudarnos. Y no, muchas gracias, espero que nos veamos pronto, les estaremos escribiendo para otras cuestiones, después me pongo canzoncísima, Claudia sabe, entonces les escribo 28.000 correos para muchas cosas, entraron en mi lista de contactos para mandarles correos por el libro, y Los en vamos fin, a spamear. los vamos a spamear. Pero bueno, no, muchísimas gracias a todos, nos vemos, estamos aquí, cualquier cosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades y Muchas gracias. Felicitaciones a los ganadores. Felicitaciones y muchas gracias a todos. Vale. A ustedes, muchas gracias. Chao. Chao. Adiós. Chao, compañeritos, saludos. Chao, chao.